muchísimas gracias. Arrancamos nosotros y ya mismo me voy al encuentro de nuestras compañeras Carla Ricciotti y Carola Suárez. Nueva jornada en el marco del juicio que investiga el asesinato a Fernando Báez Sosa. ¿Cómo están, Carla, Carola Suárez? Quiero hacerles una pequeña presentación a ambas. Carola Suárez está sobreinformada, totalmente informada con respecto a lo que ocurre en el caso. Carla Ricciotti también, pero además tenemos el valor agregado de que Carla estuvo en el momento en que Máximo Thompson se quebró, en el momento en que Máximo Thompson decidió hablar, empezó a llorar y dijo lo que dijo. Carla, las saludo a las dos y si querés arranco con vos. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Bueno, te saludamos las dos desde acá. Sí, así es, en un momento de la audiencia, ya entrada la tarde, porque empezó a declarar después de las 5 de la tarde, 5:30 te diría. Máximo Thompson se lo veía ya quebrado desde antes de empezar a declarar. Él se puso a llorar en un momento y estaba prácticamente desconsolado. Cuando estaba declarando la mamá de Blas Sinali, ya al final de esa declaración ya empezó a llorar, se tapaba la cara, le acercaban papel tisú para que se secara la cara, y cuando declaró su madre, que es la que siguió, ya ahí directamente quebrado, todo el tiempo mirando para abajo, llorando, porque también escuchar a la madre contar que tiene cáncer, que no salía de su casa, que había sido una tragedia para todos, lo que había pasado, que imaginaba, que no quería imaginar en realidad lo que estaban pasando los padres de Fernando, pero que para ella también fue muy duro, para todos ellos fue muy duro. Ahí Máximo ya estaba llorando. Termina de declarar la madre, que fue algo bastante corto, lo de la madre de Máximo, y enseguida su abogado dijo que Máximo quería declarar. Ahí se levantan los agentes del servicio penitenciario, lo posicionan en la silla en donde se sientan los testigos y comienza a declarar. Él comienza a declarar un poco quebrado al principio, pero después sigue hablando y en realidad, resumiendo, Pablo, dio una versión bastante infantil que a mi entender se notaba guionada por la defensa. Bueno, obviamente esto es algo, él mismo dijo en un momento, yo estos videos los vi 1000 veces, imagínense, por supuesto. Claro, quiero poner el primer punto acá porque lo que decís me parece sobresaliente. Primero, vos a Thompson, o vos también, Carola, ¿lo habían visto en algún otro momento de la misma manera en que lo vieron hoy a partir de las 5 de la tarde? Quebrado, angustiado, si me permiten la expresión, demostrando sentimientos. ¿Lo habían visto alguna vez así? Jamás. O sea, no, lo que sí nos llamó la atención, Pablo, buenas tardes, sí. ¿Cómo estás? Lo que sí nos había llamado la atención, a diferencia de otros momentos, fue que en el transcurso del día de hoy, recordemos que, para poner en contexto, fue una jornada muy, pero muy larga que duró aproximadamente 7 horas. Si bien arrancó tarde, cerca de las 12 del mediodía, porque el doctor Fernando Burlando estaba demorado, de hecho después le pidió disculpas al tribunal. Una jornada muy extensa, sorpresiva la situación de que Máximo Thompson quisiera declarar, y en un momento, bueno, obviamente no se esperaba la situación de que él quisiera declarar, y obviamente generó muchísima sorpresa. Y previamente a eso, cuando Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo, que fueron los dos testigos que vinieron a declarar previo a que se diera esta situación sorpresiva de Máximo Thompson, el abogado Tomei se había acercado, si no me equivoco, unas 6 o 7 veces como mínimo a hablar al oído específicamente con Máximo Thompson. Me cuestiono si tendrá que ver con esto de una estrategia o había algo premeditado. ¿Qué le decía? Obviamente no sabemos qué le decía, pero ¿cuál es la suposición que podemos hacer? ¿Le estaba indicando qué tendría que decir más adelante? ¿Estaba evaluando una oportunidad? Se daba en el marco de la declaración específicamente de Guarino y posteriormente de Tomás Colazo. Recordemos que Guarino le echó un montón de tierra. La verdad es que le hablaba al oído y nadie puede saber qué es lo que... Sí. Absolutamente. La verdad que un testigo, tanto él como Milanesi como Colazo también, fueron convocados por la defensa. No lo favoreció en nada a ninguno de los imputados la declaración de Guarino, que arrancó diciendo que le había dado mucha vergüenza lo que había pasado, que le daba mucho dolor. Es más, terminó dándole las condolencias a la familia de Fernando, diciendo que
que todos los días se pregunta si podría haber hecho algo para evitar que esto pasara, y además les entregó una carta. Eso nos lo decía cuando salía y cuando habló llorando adelante de las cámaras, pero lo que les decía es que son testigos convocados por la defensa y que finalmente de la declaración de Milanesi, por ejemplo, desistieron. Desiste la querella, desiste el sector de Burlando, y la defensa dijo, bueno, yo no voy a pedir que se quede este chico porque me puede pasar lo mismo que pasó con Guarino, que me tire abajo de un tren a todos mis imputados, a quien yo lo convoqué para que los defienda. Lo que le preguntamos, posterior a que se desistiera de convocar entonces a la declaración de Milanesi, en realidad estaba en el interior de los tribunales, bueno, nos acercamos al doctor Burlando y a Méndola y nos dijeron, bueno, como pensamos que no tiene algo más para aportar, que ya lo van a hacer Tomás Colazo y Guarino, Juan Pedro Guarino, entonces decidimos entonces no contar con el testimonio de Milanesi. Bueno, ahí estaban entonces los abogados y bueno, por eso decimos que fue una jornada muy extensa y con esta sorpresa que se dio en último momento, que fue cerca de las 5 y pico de la tarde. Claro, me importa remarcar esto, cuando habla Juan Guarino, le echa un montón de tierra a todos estos chicos y a Thompson, creo yo, en particular, porque voy a tratar de recordar un poco lo que ustedes muy bien transmitieron a lo largo de toda la tarde. A mí lo que más me queda de lo que dice Guarino es que termina cerrando el perfil de que estos chicos eran peleadores, ¿no? No es que esa fatídica mañana en Villa Gesell descubrieron que era una pelea, que era una gresca, que era una emboscada. Ya venían un poco con este perfil, a tal punto que Guarino, según declara hoy, le había dicho a la novia y a la mamá que si se volvían a pelear, bueno, él se iba a volver. Eso es tirarle tierra, no le sirve para nada en la estrategia a los rugbyers. Ahora, ¿habrá tenido algo que ver eso? Les pregunto, ¿habrá tenido algo que ver cómo se desarrollaron las cosas hoy con la declaración posterior de Thompson? Vos, Carla, decías que esto en realidad se olfatea que estaba preparado también. Sí. Sí, porque además fue una declaración completamente armada en cuanto a lo que se podía ver y no se podía ver en los videos y en las imágenes, porque básicamente lo que dice Thompson es que él en el boliche estaba en la barra con un amigo, nunca menciona con quién está, quién es el amigo ni nada, y estaban empujando y alguien le vuelca el trago y él se pone a decir, bueno, no empujen, no empujen, y cuando se da vuelta lo ve a uno de sus amigos con un chichón y uno de seguridad que lo estaba sacando. Él quiso defender a su amigo, lo terminan sacando a él por la fuerza, a los tirones, y es allí cuando lo sacan por la cocina, esa cocina de Lebric, y rápidamente dice, bueno, yo vi que un amigo se fue a meter en una pelea que había ahí, en una ronda de pelea, y me metí para ayudarlo. Todo muy infantil, el argumento que daba Thompson, No, la verdad que era algo que estaba estudiado, porque los fiscales, cuando le pudieron preguntar, le decían, pero ahí se ve una ronda, porque él dice, en un momento me metí y sentí que alguien me pegó una piña y tiré 2 patadas, 1 o 2 patadas. Sí, no concluía nada. ¿En qué momento nada. te pegan la piña? No concluía nada, pero el momento en que le pegan la piña. No, está claro. A propósito de lo que decís vos, Carla, y también de lo que dice Carola, quiero ir a repasar uno por uno los testimonios que dejó hoy Máximo Thompson, justamente para analizarlo y también para ver, atención con esto, qué puede ocurrir de acá en más a partir de las palabras de Thompson, porque da toda la sensación de que finalmente se quebró el pacto de silencio que existía, que se había empezado a resquebrajar, pero que hoy se quebró porque justamente Thompson levantó la mano y decidió hablar. La información la trae Jean Libares. Lo que fue la declaración de Máximo Thompson. Recién lo sintetizaban muy bien Carla, Carola, todos ustedes, pero vamos al detalle, punto por punto, lo más importante de Máximo Thompson hace un rato nada más. Quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido matar a alguien. Pablo, primera frase fuerte de Máximo Thompson en la sala de audiencias ante el tribunal, y aquí podemos partir ya el análisis, el debate. Jean, sí. Acá vamos, quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido matar a alguien. Esto es lo que dice Máximo Thompson. Así comenzó, Pablo. Yo quiero darle primero le quiero dar la bienvenida a mis compañeros de todos los días, Luis Gasulla y Camila Dolabjian. Hola, Pablo. Hola, Camila. Y además a Florencia Adorante, nuestra criminalista, y a Débora Usek, que es abogada, penalista y especialista en estrategias también.
Y a todos, y también a nuestras compañeras que están en Dolores, naturalmente, y a todos les voy a hacer prácticamente la misma pregunta. ¿En qué cambia esta declaración de Thompson o en qué puede ayudar eventualmente a virar la causa esta declaración de Thompson, que por otra parte creo que es la más potente? Débora primero. Hola, muy buenas noches a todos, gracias por la invitación. Mira, yo creo que sí es una declaración muy potente. Tengamos en cuenta que el imputado tiene derecho a declarar y a no declarar, y en este sentido es parte de la estrategia, evidentemente, y fue conversada con su abogado Tomei, declarar. En este sentido, ¿qué es lo que podemos inferir de esa frase donde dice jamás se me hubiese ocurrido matar a alguien? Que no tuvo intención. Y el hecho de que no haya tenido intención en ocasionar la muerte, que para muchos de ustedes seguramente es algo que no tiene correlato con las pruebas que se van produciendo en el juicio, no significa que la Fiscalía deba considerar esta situación. Es decir, si hay elementos en el juicio que se van produciendo que pueden demostrar que él no tenía un dolo homicida. O, porque aquí, hablando de estrategias, se dan muchas posibilidades. Podemos hablar de que, en primer lugar, teniendo en cuenta la situación de indefensión en la que se encontraba Fernando cuando fue agredido, puede ser un homicidio cometido con alevosía. Y esa es la hipótesis principal de la querella. Pero también esa alevosía queda subsumida en otra figura legal que es para mí la que está barajando la defensa del doctor Tomei, que tiene que ver con un homicidio o agresión en riña. Y aquí popularmente todos nos confundimos porque cuando hablamos de riña hablamos de un tumulto, un grupo de personas que pelean todas entre sí y no se sabe quién ocasiona una determinada lesión o la muerte. Pero también este artículo del Código Penal contempla otra posibilidad que tiene que ver con la agresión. Muchos atacando a uno. Esa figura tiene una pena atenuada. ¿Por qué? Porque es de 2 a 6 años de prisión. ¿Qué es lo que se estaría buscando acá con esto? Para mí, por lo que puedo ver, pueden darse distintas hipótesis. Una, esta hipótesis de agresión, delito cometido contra agresión, donde muchos van en contra de uno y no tienen que tener o sí dolo homicida, pero no hay un acuerdo. Y esto es lo que distingue al concurso premeditado, que es el que intenta burlando probar en este juicio. La otra es una que van a cometer lesiones y sin embargo se ocasiona la muerte, que es un homicidio preterintencional. Y otra distinta puede ser un homicidio simple con, bueno, un dolo eventual. Pero todo tiene que tener un correlato con las pruebas producidas en el juicio. Y la primera es esta, la declaración de Thompson. Yo creo que a partir de aquí se abre un montón de jugadas para la defensa. Bien, Florencia. Bueno, pensemos, Pablo, que cada uno de estos pasos que están dando los imputados está todo absolutamente coacheado por su abogado. O sea, absolutamente nada de esto es espontáneo. Nos estuvimos preguntando la semana pasada y surgió de este mismo panel la posibilidad de que en realidad esta estrategia de hacer hablar a los padres de los imputados tenía que ver con que supuestamente iba a surgir la declaración de uno de los imputados. Bueno, esto fue lo que pasó y vamos a escuchar a través de la reconstrucción de cada una de las declaraciones de Thompson cuál fue la estrategia que comenzó a utilizar. Se usó mucho la palabra alcohol y asfixia. Bien, Florencia, gracias. Quiero ir de vuelta al móvil donde están Carola Suárez y Carla Ricciotti. Esta es la declaración más importante del día, corresponde a Máximo Thompson, la trae Jean Libares y dice: quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido matar a alguien. Carla, primero, y vamos organizando así la conversación, ¿cómo se vivió esto desde adentro? Vos que estuviste exactamente en el minuto en que Thompson dijo esto. Imagínate, todos completamente expectantes y atentos. Hubo un silencio sepulcral allí en la sala para tratar de escuchar, porque realmente no se escucha demasiado bien, aunque los testigos y los abogados tienen un micrófono, muchas veces no hablan correctamente al micrófono. Pero cuando él declaraba, primero se lo dejó hablar y él se expresó de la manera que quiso. Y estaba recordando el momento, Pablo, en el que dijo: nadie me pegó adentro del boliche. Él niega en todo momento haberse encontrado en algún lugar ni adentro con Fernando y haberlo amenazado, que es lo que declararon algunos testigos y que es lo que se ve en alguna imagen que han aportado cuando él hace esta seña así,
Dicen que lo amenaza directamente a Fernando con el dedo haciendo como que una amenaza como que lo va a degollar, como que lo va a matar. Bueno, él dice que en ningún momento vio a nadie que le estaba pegando, en ningún momento nadie le pegó ahí adentro, no conocía a Fernando, nunca lo vio a Fernando, pero además en un video que le muestra una captura de un video tomado de arriba, allí en la pista, en medio de los empujones, a él se lo ve levantando la mano en un momento, que esta sería la supuesta seña cuando él quiere hacer esta seña con el brazo. Ahí Tomei fue el que le pregunta, ¿qué está señalando en ese momento? ¿Está señalando a alguien? No estoy señalando a nadie, no tendría por qué, no conozco a nadie ahí. O sea, él mismo se puso como a la defensiva diciendo, no tendría por qué, no conozco a nadie. Pero Carola, veo que Carola dice sí, veo que Carola te sigue con la mirada y dice sí. ¿Qué estás pensando, Carola, vos? No, porque él todo el tiempo, la estrategia, porque creemos finalmente que tuvo que ver con una estrategia, tiene que ver con excluirse constantemente previo a estar afuera y a perpetrar la golpiza en contra de Fernando. Él ya se despega y dice, yo, lo que decía mi compañera, Máximo Thompson dice, yo no tendría por qué haberle hecho ningún gesto, no tenía por qué, yo no lo conocía, él no me hizo nada. Claro. Hablaban de empujones, de que había mucha gente, de hecho ellos mencionan en un momento, si no me equivoco, previamente Guarino dijo que ellos habían querido ir a Lebrick el día anterior, que había tanta cantidad de gente que no podían ir. Logran ir el 18, pero también había mucha gente y por eso hablan de un tumulto y demás. La cuestión es que terminaron siendo sacados por el personal de seguridad de la manera en la que figuran las famosas cámaras de seguridad que pertenecen a la cocina, donde el personal de seguridad lo saca a Máximo Thompson. También Thompson, como parte de la estrategia, dice, me ahorcó, me asfixió, y habla de esto, empieza a decir después, terminé en estado de shock, no sé cuántas patadas pegué, Carola, es interesante cómo usas las palabras. Todo esto obviamente está pensado. Claro, ahí es interesante cómo estás planteando la discusión. Vos decís que todo es parte de la estrategia. O sea, ustedes que conocen esto mejor que nadie porque están en el lugar. A nadie se le escapa que esto es parte de una estrategia y me da la sensación de que ustedes no lo terminan de creer lo que dijo Thompson. No. Perdón, que tomo la palabra. Cuando Carola mencionaba antes que Tomei se acercó como 6, 7 veces a hablar con Thompson, a decirle algo, esto me parece que era justo cuando en los momentos en que le mostraban videos o le mostraban chats o situaciones a los que estaban declarando, a Guarino y a Collazo. Y ahí iba y le hacía alguna anotación, alguna acotación, mejor dicho, a como Thompson. Que lo coacheaba. Como que era en eso lo que tenía. Y sí, a mí me da esa sensación, ¿no es cierto? Pero, ¿saben cómo se refirió Thompson a Fernando cuando le mostraban la imagen de alguien tirado en el piso y los demás alrededor en círculo? ¿A quién conocen, a quién pueden reconocer ahí? ¿Quién está ahí tirado? Ahí, ¿quiénes son los que están en el círculo? Son gente que está alrededor de la víctima. Claro. La víctima, eso es lo que dice él, así lo menciona Fernando. Carla, Carola, las invito a ver de la mano de Jean Libares otra declaración de Máximo Thompson. Repito, es posiblemente una de las declaraciones más importantes que tuvo hasta ahora el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Estamos tratando de dilucidar, de contarles qué pasó, pero al mismo tiempo tratando de ver cómo puede afectar esto en el futuro. Todo el juicio y toda la causa. Jan, y entender sigamos. El por qué, Pablo, es básicamente, vamos a repasar la segunda frase más importante y más resonante. Cuando entré a la ronda, recibí el golpe y pegué 1 o 2 patadas. No sabría a quién ni cómo. ¿En qué contexto? Un punto. ¿Qué ronda? Eso es lo que te quería decir, Pablo. Esto en el contexto de la pelea. La escena del crimen, sitúense, vamos nuevamente a Fernando en el centro. Thompson dice, yo entré a una ronda y recibí un golpe. Y pegué 1 o 2 patadas, no sabría quién ni cómo. Ahí es donde se formula ese debate, ese ida y vuelta con Fernando Burlando, Pablo, de cual Fernando Burlando le dice, ¿pero cómo? ¿Dónde está el golpe que a usted le dan? Porque estamos hace 3 años viendo videos, repasando testimonios, viendo pericias, y en ningún momento se mencionó un golpe hacia su persona. A lo que Thompson dijo, y me pueden obviamente corregir Carla y Carola desde Dolores, no quiero responder más preguntas. ¿Fue así, Carla, Carola? Ustedes me pueden corregir. A ver, yo repito la frase, Carla y Carola, porque tampoco voy a hacer abuso de su memoria. Estamos con esto ahora. Máximo Thompson, hoy por la tarde, cuando entré a la ronda recibí el golpe y pegué 1 o 2 patadas. No sabría a quién ni cómo. Carla.
Bueno, sí, eso es lo que dijo Thompson. Él no se acuerda básicamente de nada, de lo que no quiere reconocer, no se acuerda. ¿Cuántas patadas pegaste? Y no recuerdo, 1 o 2, pero dijiste que pegaste una patada porque te pegaron una piña. Y puede ser 1 o 2, no me acuerdo. ¿A quién qué hiciste después? Después me fui porque vi que ya nadie más me agredía. ¿Y dónde está el momento le muestran imágenes, le muestran el video dinámico, el video funcionando, con el play, cuando le dan play, y dice, ¿en qué momento te pegan una piña a vos? No recuerdo, no lo llego a ver ahí, una cosa así señaló ahí adentro. De hecho, creemos que, y el abogado, el doctor Fernando Burlando, con quien hablamos después de que saliera, cuando terminó la audiencia, dice, bueno, una de las preguntas que le quise hacer yo, y ahí fue cuando Máximo Thompson se cerró rotundamente, no solo previamente él venía diciendo, no voy a responder ninguna pregunta respecto a otra persona, voy a responder solamente lo que tenga que ver sobre mi persona. Sí. Con eso se mantuvo firme constantemente. Y el doctor Burlando dijo, bueno, ahora arranco yo a preguntar. Y él dijo, de usted no voy a responder absolutamente ninguna pregunta. Obviamente llamó muchísimo la atención. El tribunal le preguntó, específicamente la jueza, le dijo, bueno, pero la querella está obligada a preguntarle, usted también tiene derecho a no responder. Y automáticamente él dijo, bueno, no voy a responder a lo que la jueza dijo. Bueno, entonces no tiene ningún sentido seguir preguntando porque si todas las preguntas van a ser... Había arrancado Burlando a preguntarle y le dijeron, bueno, sí que pregunte y usted responde lo que quiere responder o tiene derecho a no responder. Ahí voy, les voy a preguntar... Hizo 2 o 3 preguntas Burlando y él dijo, no voy a responder. Exacto, ahí les voy a preguntar yo con total impunidad. No es que quiero prejugar ni mucho menos, pero no soy juez, así que puedo hacerlo eventualmente. Si vos, da la sensación de que Máximo Thompson tiene memoria selectiva. Porque la ronda, acá Jean Libares me hace un sí muy generoso y ahora en un cachito voy a ir con él, pero primero con Carola, a quien le dirigía primero la pregunta. Da la sensación de que Thompson tiene memoria selectiva porque se recuerda que vio la ronda, que entró a la ronda, que recibió el golpe, que pegó 1 o 2 patadas, pero después no se acuerda más nada. Y quiere contestar lo que quiere y no quiere contestar otra cosa. Entonces la pregunta es, si estuvieses tan seguro de lo que decís, eventualmente podrías responder todo. Arranco con Carola, después con Carla y termino con Jean, ¿sí? Carola primero. Y además, Pablo, te sumo, hay un dato muy concreto y que tiene que ver con que hay que ver si no es una estrategia por parte de la defensa encuadrar esto en el homicidio en riña, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo esto? Porque ellos plantean, yo recibí un golpe previamente. Bueno, una de las primeras preguntas que le hace también, que intentó hacerle en realidad el abogado Fernando Burlando, es, bueno, ¿se ve en algún video? ¿Vos podés comprobar en algún video que alguien te pegó? No. No hay una imagen concretamente que muestre a alguien pegándole previamente y que eso haya sido motivo de la pelea posterior. Ahí ya obviamente, bueno, Burlando después desprende diferentes comentarios y dice, bueno, son cobardes, vuelven a ser cobardes, no entiendo por qué plantean esta estrategia si en realidad los hunde más que salvarlos, ¿no? Esa es la deducción o el análisis, digamos, que hace el doctor Burlando. Bueno, Carla, Carola... También, sí, dale vos, Carla. No, que cortito te agrego lo que decía el fiscal cuando salió. Dijo, bueno, sí, yo no puedo hacer demasiada mención a lo que dijo, valoración en realidad, a lo que declaró Thompson, porque ya eso va a ser parte de los alegatos, pero hay suficiente prueba para demostrar que no fue un homicidio en riña, que no fue una pelea de un ida y vuelta y que uno de estos integrantes, de los participantes de esta pelea termina fallecido. Claro, acá da la sensación de que todo el mundo se quiere salvar de la condena perpetua, ¿no? Que terminan siendo 35 años. Quiero ir con la doctora Usek, porque justamente le quiero preguntar a nuestra abogada penalista sentada hoy a la mesa, bueno, ¿cuál es la utilidad que puede tener para Thompson decir una cosa que no se corrobora, al menos lo que entiendo yo y creo que mis compañeros también, que no se termina corroborando en los videos? Doctora. Bueno, en primer lugar me gustaría hacer 2 aclaraciones respecto a esta declaración. No se puede tildar de cobarde al imputado, al acusado que está sentado en el juicio y se niega a responder preguntas de la Fiscalía o de la querella porque eso es un derecho constitucional. Claro, pero eso lo dice Burlando, ¿no? Que también está bien, tiene eso su lo juego. dice Burlando, por eso como somos todos abogados, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos a la comunidad, a la prensa y al público en general, porque todos nosotros tenemos derecho a saber que es un derecho constitucional negarse a declarar. En segundo lugar, esto de la negativa a responder ciertas preguntas
tiene que ver con que si él incrimina a otro de los coacusados, en realidad lo que estaría demostrando es que hay intereses contrapuestos entre todos ellos y por lo tanto habría un estado de indefensión. Es decir, que inmediatamente si él se indica en los videos que se le exhiben, no sé, algún otro de los compañeros... Sí. Entonces, en ese momento, el tribunal va a tener que suspender el juicio y pedirle al doctor Tomei que busque otros abogados, o mejor dicho, a los acusados y sus familiares para que representen a esos otros sindicados por el acusado principal. Por lo tanto, no es que solamente forma parte de una estrategia. Y por otra parte, es muy importante que tengan una estrategia, porque hasta el momento lo que todos los abogados penalistas estábamos cuestionando es que no podíamos saber con claridad cuál era la estrategia del abogado defensor. Y más allá de que todo el mundo quiere que sean condenados, lo real es que tienen que ser condenados. Claro, por pero un acá yo le delito. estoy obligado a preguntarle cuál es la estrategia. Porque a mí no me cierra esta estrategia. Por suerte no soy abogado ni los estoy defendiendo. La estrategia, vuelvo a decir, se va descubriendo a lo largo de las audiencias, no quedó clara desde el primer día del juicio. ¿Por qué? Porque el abogado defensor tendría que haber hecho lo que se conoce como alegato de apertura, es decir, presentar su caso, decir cuál va a ser la posición de los acusados en el juicio y además tratar de desincriminar a aquellos que no tuvieron un contacto directo con Fernando, porque aquí no olvidemos que los acusados son 8, que sobre los 8 se pide pena de prisión o reclusión perpetua y que no todos tuvieron contacto con la víctima, con Fernando. Entonces, eso es lo que no quedó claro del principio. Hoy podemos ir desentrañando un poco esa estrategia que tiene que ver con tal vez colocar esta situación, este grave hecho, que no podemos negar que hubo agresión sobre Fernando, sí, y que esa agresión cometida por varios de los acusados le generó la muerte, eso es indiscutible. Pero digo, puede ser que estemos ubicándonos en un homicidio cometido en riña o agresión o en otro tipo de homicidio. ¿Y cuál es la diferencia de la pena? Porque la pregunta a la que quiero ir es esta. Si soy Máximo Thompson, o en el caso de Máximo Thompson, ¿me sirve decir cuando entré a la ronda recibí el golpe y pegué 1 o 2 patadas, no sabría quién ni cómo? Si soy Máximo Thompson, doctora, ¿me sirve decir eso? Le sirve siempre y cuando tenga otros elementos para corroborar esta definición que hace él. Porque si solamente son declaraciones suyas como manotazos de abogado, no va a tener mucha cabida en el resultado final del juicio. Por eso, todo lo que se diga, todo lo que se alegue en el juicio se tiene que demostrar con las pruebas. Tal vez, no sabemos, vengan otros testigos a corroborar esta información que él aportó. Y claro está, si se corrobora esta situación, podemos hablar de un homicidio en riña. Bien, Carla, enseguida le quiero hacer una pregunta a Carla y a Carola también, a quien quiera tomarla en realidad, porque las dos están totalmente informadas con respecto a este tema. Carla, cuando Thompson dice esto, por lo que vos viste hasta ahora, o Carola también, ¿lo puede corroborar con otra prueba? Porque hasta ahora las imágenes son contundentes. No. La imagen de la violencia de la zapatilla de Thompson clavada en el maxilar, dejando la huella en el maxilar de Fernando Báez Sosa. Digo, a mí me parece que esto no alcanza. Yo también puedo estar confundido, pero quiero saber qué piensan ustedes primero. No lo puede corroborar de ninguna manera. No hay ningún otro testigo que haya visto una pelea o alguien que haya agredido ni a Thompson ni a ninguno de los otros 7 imputados. Y no hay ninguna imagen tampoco que corrobore esto. Y además están los chats, los audios de ellos mismos, sobre todo los de Sinali, que decía, bueno, matamos a 1, a 2 los dejamos convulsionando, a 1 lo mandamos al hospital sin signos vitales. Pero además, también los 2 testigos de hoy más temprano, Guarino y Colazo. Guarino, sobre todo, que dijo que ellos se peleaban siempre, que cuando él vio toda esta situación ya se quería ir, que no podía creer lo que había pasado, que le había dado mucha vergüenza, que uno le dio la billetera, Luciano Pertossi le dio la billetera para que se fuera y que cuando la policía lo detuviera no le viera sus datos. En este sentido, al contrario, no solamente no lo pueden corroborar, sino que tiene toda otra prueba que refuta completamente la excusa que él dio, ¿no es cierto? El argumento que él planteó. Está claro. De hecho, sumo una cosita más. Sí, Guarino suma en ese momento, dice
haciendo referencia a estas otras peleas que él había visto, no puntualmente en Villa Gesell, sino allí en Zárate, de donde vienen, de donde son oriundos, la mayor parte de ellos, él dice, y cuando ve la situación fuera de Lebric, él dice, me lo imaginaba. Él ya preveía que esto podía llegar a pasar, porque ellos ya tenían esta característica. Y ahí él, y fue muy contundente en toda su declaración, que duró aproximadamente 1 hora y media, 1 hora 40, él todo el tiempo se quiso despegar. Yo cuando vi esa situación me quería ir, quería hacer la mía, constantemente usaba esa misma frase, y después, bueno, obviamente menciona esto, ¿no? De llamó a la mamá, a la novia, me quiero ir, me quiero volver. Hacía 2 días solamente que estos jóvenes habían llegado a Villa Gesell para, en principio, pasar unas vacaciones. Así que él se despegó constantemente y, volviendo al tema de la prueba, adhiero a lo que dice Carla, no hay ningún video que concretamente se vea o demuestre que a Máximo Thompson previamente alguien le pegó para que él reaccionara de la manera como reaccionó. Bien, yo ahora le voy a preguntar a Florencia Dorante, nuestra criminalista, ¿qué piensa con respecto a esta frase de Máximo Thompson? La quiero repetir, cuando entré a la ronda recibí el golpe casi de una víctima ya, ¿no? Claro, exactamente. Casi una víctima. Completa la voz. Por eso dice, y pegué 1 o 2 patadas, no sabría a quién ni cómo. A ver, Pablo, esto es fundamental. Porque él sigue insistiendo en una riña, lo que recién marcaba la doctora Usek. El tema es que, Pablo, 8 contra 1. Vamos a poner el croquis de nuevo. ¿Quieren que lo veamos? ¿Te acordás la escena del crimen que repasamos? Sí, ahí lo vamos a preparar, pasada? pero claro, el croquis, pero los digo, videos... para hacerlo evidente lo que marcamos, ese homicidio en riña a lo que están, son otro atisbo como Pertossi. Otro atisbo más. Él dice, a mí me pegaron. Claro, ahí se configura la riña. No está, Pablo. 8 contra 1. Después lo vamos a repasar de nuevo, pero digo, para darle el contexto, 8 personas contra Fernando Baezos. Bueno, vamos a ver cómo Thompson sigue construyendo sus pruebas y su abogado, su estrategia. Florencia Dorante, ¿qué pensás? ¿Cuál es tu primera conclusión cuando ves las cosas que dijo hoy Máximo Thompson? Pablo, si me permitís, hay un dato importante que me gustaría preguntarle a Carola y a Carla, que están en el lugar donde se está ejecutando este juicio, y es que si en algún momento de esta audiencia, cuando se le empezó a hacer preguntas a Thompson, se nombró el hecho de que existe un informe que hizo un médico legista en el momento de una detención. Siempre cuando una persona ingresa a una detención, se datan las lesiones que tenían en ese momento, que fueron datadas como lesiones en los nudillos, como que estuvieron pegando, y también en los pies, pero en ningún momento se describe una lesión de un golpe en la cara como habla Máximo Thompson. ¿La tienen, chicas? Perdón, vos mencionás si eso se lo leyeron acá antes de declarar. Sí. No, acá no se lo mencionó hoy antes de la declaración. Sí se dio esos detalles que vos mencionás de las pericias, tanto en los imputados como en la víctima, en las jornadas de la semana pasada, que fue donde declararon todos los peritos y dieron todos estos detalles. Bueno, sumo, Pablo, a esto que planteaban, ¿no? Se lo dijo a Máximo Thompson en ese momento. No hay un registro fílmico de esa pelea, ni tampoco existe esa lesión en el rostro que dice Máximo Thompson haber tenido, ni tampoco se la describió en el médico legista en el momento de la detención. Clarísimo, entonces. Bueno, complicado. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Tenemos más frases de Máximo Thompson porque hoy finalmente se rompió este pacto de silencio. Thompson, en apariencia quebrado, visiblemente quebrado, pero hasta donde suponemos nosotros, a través de nuestras colegas que están allí en Dolores, un poco planificado o planificado del todo, empezó a hablar y decía estas cosas, Jean Libares. Después del boliche, me fui a dormir porque para mí fue una pelea. Un abrir y cerrar de ojos. Me levantan diciendo que estaba la policía afuera. Este es el después, Pablo. Esto es situar a Máximo Thompson en el departamento después de haber pasado por el local de comidas rápidas. Thompson dice esto. Esta es la cronología de lo que para él fue la noche y la posterior mañana del ataque. Y esto está relacionado con lo que sigue ahora. A ver, atención. Al otro día supe lo que había pasado cuando la policía nos dijo, ¿ustedes saben por qué están acá? Ustedes mataron a un pibe. Y Máximo Thompson responde, me puse a vomitar. Primera interpretación de Jean Libares. ¿Qué está tratando de humanizarse a sí mismo, Tal Thompson? cual, 100%. Está tratando de decir, a mí me afecta haber matado a una persona. Eso, obviamente, es lo que nosotros podemos decir, ¿no? Escuché la voz de Luis Gasulla, ahora voy a ir con Luis, pero completalo vos, Jean, si No, querés. exactamente, porque él marca que ella se sentía mal, que no lo podía creer, su estado de shock, por así decirlo, que continuaba.
Pablo, quisiera preguntarle a la doctora, me parece que gran parte de la declaración de Thompson tiene que ver con romper con la premeditación, en realidad, con mostrar que no hubo una intención antes, no hubo una certidumbre después respecto a las consecuencias de sus actos. Entonces, romper con esta cuestión de la alevosía. ¿Comparte esto, doctora? Sí, comparto totalmente, porque pensemos que cuando hablamos del concurso premeditado de 2 o más personas, esta figura en realidad se contempla para organizaciones criminales. Y aquí no estamos hablando de estas características. Si bien es cierto que los antecedentes de los acusados, que siempre solucionaban los conflictos que tenían en un boliche, tal vez agarrándose a las trompadas, esto, al contrario, puede ayudar en que, como nunca corrieron con una consecuencia tan grave, jamás se les pasó por la cabeza que en este caso iba a suceder algo tan tremendo como lo que sucedió. Y doctora, ¿por qué usarlo a Thompson? Eso me llamó la atención. ¿Por qué no usarlo a otro de los imputados? Sí, lo usaron a él, que es el más comprometido de todos. Bueno, ahí está hablando, y esto sería muy importante que la licenciada también nos instruya, porque otra de las características de esta exposición tienen que ver con que él habla de un estado de ebriedad. Entonces, sí, incomprobado. Incomprobado, no sé qué información habrá en el expediente, porque también tenemos que reconocer que la información que sale en los medios es la información que los medios deciden que salgan. Tal vez hay información que nosotros no tenemos acceso. Habitualmente es la que conseguimos, ¿no? No claro, es la que decimos, sino que es la que conseguimos. Bueno, la que se consigue en base a, obviamente, un clamor popular de condenarlos a perpetua. Pero yo digo, si ese estado de ebriedad, que yo realmente de los videos no lo puedo deducir, si no hay otros elementos que me puedan llevar a conformar esta opinión, no lo veo, porque él está dirigiendo su acción. Ahora bien, él dice, yo pegué dos trompadas y después no sé lo que pasó y por eso me fui, porque jamás tomó conciencia de que había matado a alguien. Yo entiendo que este descargo, cuando uno hace un descargo de esta naturaleza, se tiene que comprobar. Se tiene que comprobar con otros elementos. Y es eso lo que hasta el momento estaría huérfano el caso. Vamos a seguir charlando de esto. Camila anotó varias preguntas y las hace todas juntas. Ya me encontró la trampa, Camila. Ya te vamos a dejar seguir preguntando. Y Luis Gasulla también tiene mucho, pero mucho para decir. Yo quiero cerrar con Carla Ricciotti y con Carola Suárez, dos incansables compañeras que están haciendo un trabajo sensacional en Dolores todo el tiempo, minuto a minuto. ¿Cuál fue la reacción, Carla, y cuál fue la reacción, Carola, también afuera, cuando se enteraron que Thompson había dicho que se puso a vomitar? Lo que estamos viendo, y les leo la frase completa. Al otro día supe lo que había pasado. Cuando la policía nos dijo, ustedes saben por qué están acá, ustedes mataron a un pibe. Ahí está entrecomillado, ¿no? Porque ahí Thompson está diciendo lo que dijo otra persona. Y acá dice Thompson en primera persona, me puse a vomitar. ¿Cuál fue la reacción, Carla, en la sala? Mira, en la sala, bueno, todos escuchábamos y la verdad que yo estaba ahí adentro, no me daban las manos para escribir, para mandarle información a Carola para que contara lo que estaba pasando ahí adentro. Y no voy a negar que sentí ciertas palpitaciones cuando dijo Thompson que quería declarar. Era bueno, preparémonos para ver qué quiere decir. Pero con respecto a lo de que vomitó, hubo otros testigos que dijeron que había vomitado, que lo vieron vomitando en un costado. Después, para agregar algo que decía recién la doctora con respecto a la información que se da o la que podemos acceder si elegimos quedar, se publicó y se dijo reiteradas veces que ellos les hicieron análisis de sangre y ninguno no dio nada en alcohol, no dieron alcohol en sangre. Tampoco se sometieron a ninguna pericia psicológica. Entonces, ¿cómo hace Thompson para comprobar, Thompson o la estrategia de la defensa para seguir sosteniendo que quizá el tema del alcohol los hizo olvidar muchas cosas, los hizo reaccionar de determinada manera? Y hay que ver si esto en definitiva les permite morigerar una posible pena con respecto a lo que hicieron y a lo que pueda llegar a pedir tanto la querella como la fiscalía. Y para cerrar, si me permiten y me corro, claro, me tomo el atrevimiento de correrme un poquito de la parte judicial, los papás de Fernando, quienes están siempre presentes, solo una vez, corregime Carla si me equivoco, sí, solo una vez decidieron no estar y que fue una
un día muy, pero muy fuerte porque había imágenes de la autopsia específicamente de Fernando. Hoy la mamá se volvió a descompensar y ellos no estuvieron presentes cuando Máximo Thompson decide declarar. Se fueron unos minutitos antes. Muy descompensada la mamá, Silvino, el papá de Fernando, adelante, caminando, decidieron no hablar. Tratamos de ser muy respetuosos porque ellos siempre fueron muy amables a pesar del dolor. Fueron muy amables con nosotros y con toda la gente que se acerca porque acá el pueblo de Dolores está muy comprometido. Vienen, los abrazan, les dan, bueno, hasta le han ofrecido una colecta y ellos mismos han rechazado absolutamente todo tipo de ayuda. Se fueron y obviamente, bueno, ellos se quedan en un departamento aquí en la ciudad de Dolores, pero veremos qué reacción, ¿no? Tuvieron ellos 18, ¿no? Y qué va a pasar también el 18, que es un día muy importante. Y le vamos a prestar muchísima atención a eso. Luis Gasulla también quería hacer un comentario. Mira, obviamente toda persona tiene el derecho a defenderse, a decir lo que tenga que decir y a demostrarlo con hechos o no demostrarlo. A mí lo que me da la sensación, basado en hechos y en lo que se ha conocido en el juicio hasta ahora, es que Thompson hoy se quiso presentar como víctima. Yo discrepo en que se haya roto el pacto de silencio porque no le tiró, no incriminó a nadie, simplemente dijo, se intentó victimizar, que estaba en shock, pero después se fue a McDonald's, que había consumido alcohol durante todo el día, pero se cambió la ropa, que estaba en shock y también se cambió la ropa, no pudo contestar preguntas o no las quiso contestar, como dice la doctora, pero no pudieron explicar también los contenidos de los chats. La palabra caducó, sin signos vitales. Eso significa que sabían que estaba muerto. Y por otra parte, no hubo premeditación, pero lo estuvieron esperando. Porque no fue que fue al salir. Si acá además, Luis, tuvimos, se cronometró hasta el tiempo, en las pericias está demostrado hasta el tiempo que lo esperaron y lo atacaron por atrás a Fernando. Sí, pero además, Luis, permitime que te agregue algo. Él se fue a comer a la casa de comidas rápidas, se fue a dormir, pasó el resto de la madrugada con un grupo de chicos que todos sabían lo que había pasado porque todos lo comentaron en diferentes chats. ¿Y él no se enteró? ¿Él se entera cuando llega la policía a las 10:30 de la mañana? Ahí hace mucho ruido. Es la verdad que es muy infantil el argumento que planteó hoy Thompson y, como decía el fiscal, hay demasiadas pruebas que pueden refutar lo que expuso hoy Máximo Thompson aquí. Carla Ricciotti, Carola Suárez, fantástico el trabajo, las liberamos por un ratito al menos. Y les agradecemos muchísimo. Dale. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Fantástico. Hasta luego. Fantástico. Después de la declaración de Máximo Thompson, habló Fernando Burlando, abogado de la familia de Fernando Báez Sosa. Esto decía. La cobardía es así. La cobardía en determinados momentos es silencio. A veces es inteligencia, pero en este caso es cobardía absoluta. Aparte, creo que se ha hundido él, hunde a todos sus compañeros, porque las respuestas que en principio le dio a la Fiscalía fueron realmente, vamos a utilizarlo evidentemente como una gran nota de mendacidad. Y fíjate, la primera pregunta que le hago yo cuando tengo la oportunidad es, bueno, perfecto, sos inocente, le pegaste porque estabas choqueado, obnubilado, lo que sea, y que mi primera pregunta fue, ¿por qué te cambiaste la ropa, Thompson? Doctor Burlando, en esto de no recordar. ¿Por qué se cambió la ropa, Thompson, si era tan inocente? Si no sabía nada, si no castigó a Fernando como lo castigó, si no lo masacró, si no le hizo una emboscada, si no planearon todo esto. Bueno, fuerte Burlando también. Hasta ahora hablamos sobre qué dijo Máximo Thompson. Ahora vamos a contarles qué puede llegar a ocurrir con Máximo Thompson justamente después de lo que acaba de decir. Florencia, ¿cuál es la diferencia entre una condena perpetua y eventualmente una condena menor que puede obtener la defensa si es que esta estrategia le sale bien? Digo, es un tema técnico complejo, pero me gustaría que la gente lo entienda, ¿no? Y nosotros también, ¿no?
Sí, como siempre planteamos desde el principio, no existen verdades absolutas con respecto a los peritajes. Los peritajes a veces se pueden interpretar de muchas maneras, por eso mismo existen los peritos de parte. Yo creo que hoy en día lo que es el peritaje oficial va directamente a inculpar por lo menos a 4 de los acusados, por lo menos que tienen ADN, que tienen pruebas más allá casi indubitables de que fueron los asesinos de Fernando, y lo que está en discusión son la participación de aquel cerco humano. A ver, va a haber una diferencia con respecto a cómo se interprete todo ese material. Y si vos hoy preguntabas, Pablo, ¿cuál es la estrategia de Tomei? Hoy la estrategia de Tomei fue claramente hablar de embriaguez. No fue solo Thompson el que habló de embriaguez y asfixia, algo insólito. ¿Pero en qué me beneficia? Digo, porque una cosa son 35 años y otra cosa es menos. Pero ¿cómo llego eventualmente, ¿no? Si uno estuviese liderando la defensa de los rugbyers? ¿Cómo se llega a ese número menor? Se llega tratando de demostrar la no intencionalidad de este ataque. A ver, de decir que en realidad ellos tratar de instalar la teoría de la pelea justa, que no fue, esto de hablar de un golpe en la cara como alguien que incentivó la pelea y que él se defendió, algo que por ahora la evidencia no comprueba, no existe. O sea, está bien que Thompson no tiene la obligación de presentar... Yo pegué pero me pegaron, algo así sería, Claro, ¿no? yo me defendí. Y también el hecho de que él no nombre aquella pelea dentro de los dos grupos, dentro del boliche, habla de quizás una falta de premeditación. Yo no tenía por qué atacar a estos dos chicos, alguien me atacó del golpe, me metí dentro de ese círculo y comencé a pegar, pegué 2 patadas, no sé a quién, no puedo identificar a quién, y ahí va el lado de la embriaguez. Voy con esto y también le pregunto a la doctora Usek, ¿en cuánto se puede reducir la pena? Es decir, el abogado defensor, ¿en qué está pensando? Lo pone en un Excel. Por un lado tiene 35 años y por otro lado tiene ¿qué? Sí, por un lado tiene perpetua, que con la última reforma del año 2017, la perpetua es casi de cumplimiento efectivo, con lo cual pueden estar más de 35 años por la clase de delitos por los cuales se los puede condenar. Claro. A partir de homicidio, abusos sexuales agravados y demás, la pena es perpetua de cumplimiento efectivo. Es decir, 35 años es para otro tipo de delitos, pero para un homicidio puede llegar a ser perpetua. Con lo cual tenemos que analizar también si es proporcional. Más allá de que la muerte, por supuesto, merece un castigo, y eso no lo ponemos ninguno de los abogados en duda, y que se tiene que responsabilizar a todos los autores que acometieron contra Fernando, lo cierto es que el juego que se le presenta al abogado es también, ok, si puedo demostrar, por ejemplo, que estaba en un estado de ebriedad y que no tenía conciencia, no podía dirigir sus acciones, tal vez está apuntando a una inimputabilidad. Yo lo veo muy difícil, pero me parece que habría un montón de posibilidades, y en esas posibilidades se barajan estas que te estoy planteando. Bien. Sobre esa, ¿puedo hacer una pregunta, Pablo? Sobre esa estrategia te quería consultar, Florencia. Recién mencionaban, Carola Suárez mencionaba los análisis toxicológicos del día siguiente. ¿Puede ser parte de la estrategia de Tomei decir que esos análisis estuvieron hechos de manera atemporal demasiado tarde y por eso dieron negativo? Porque alegando obviamente una falta de pericia de la policía que llegó, según la defensa, sería tarde a buscarlos a ellos. Es que estuvieron mal hechos los peritajes, porque a mí no me sirve una sola extracción de sangre para poder analizar toxicología. Me sirven 2 extracciones para poder hacer un cálculo retrospectivo en el horario del ataque de Fernando. O sea que hay un punto débil. Digamos. Hay un punto débil en ese sentido, pero igualmente... A ver, el análisis toxicológico sirve en ese momento, pero es atemporal, como decías vos, seguramente habían pasado muchas horas y necesito 2 extracciones para ver ellos cómo metabolizan el alcohol y hacer un cálculo en el momento del hecho cuál era el grado de alcoholemia, porque a ver, por ahí llegaban a una alcoholemia 0,3 a las 11 del mediodía o a las 10 de la mañana, en realidad no era 0,3 en el momento del hecho. Así que me parece que por ahora el único lugar de donde agarrarse es que ellos no comprendieron la criminalidad del acto, como dice el artículo 34 del Código Penal, pero me parece que hay muchas aristas con respecto a la actitud de los rugbyers de ir a cambiarse la ropa, de enviarse mensajes, de tratar de esconderse, huir del lugar,
chuparse el dedo con sangre, esconderse la mano golpeada, un montón de cuestiones culpar a que otra demuestran. persona. Culpar a otra persona. El testimonio Espérenme, de Duarte. perdón. No quiero... Ahora, Luis, te voy a dar la palabra, pero quiero ir al encuentro de Rafael Herrera Milano, que es psiquiatra forense y creo que puede aportar mucho a esta conversación. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Resulta que los rugbyers no aceptaron, rugbyers es como los denominamos, no es que sean solo eso, pero no aceptaron someterse a una pericia psiquiátrica. Y finalmente, después de mucho tiempo, hoy uno de ellos decide hablar y dice, bueno, esto que acabamos de contar y que se viene retratando desde la mitad de la tarde. ¿Cuál es la primera conclusión que le sugiere esto a usted? Que no me sorprende. Yo hace unos días estuve ahí con el colega de ustedes, con Hugo Machiavelli, y justamente hablábamos de esto, antes de que empiecen a hablar en el juicio. Y yo le dije, para mí en cualquier momento empiezan a hablar por dos motivos básicos. Uno es que el silencio en sí, soportarlo, es una presión inmensa para ellos, por más que sean los imputados. Y dos, por la estrategia judicial pura. O sea, hoy por ahí lo que expresaron a la tarde no fue de la manera más inteligente ni más asertiva posible, pero yo creo que claramente empezaron a balizar un camino que es el único que puede llegar a tener cierta viabilidad, porque todas las pruebas son categóricas en su contra. ¿Cuál es ese camino? ¿A dónde lleva ese camino, según lo que usted piensa? Yo creo que van a intentar, o por el tema de porque si ustedes prestan atención, hay términos que son muy puntuales. Por más que no esté comprobado en el expediente y puedan alegar que fue mal tomada la muestra. Sí. Una es el alcohol, otra es la amnesia como lacunar, digamos, parcelada, como parches de amnesia. Después en un momento dice que está como estuporoso. Bueno, todo eso de manera muy precaria va tallando algunos cuadros que entran dentro de lo que son trastornos mentales transitorios. Entonces, si bien no lo hace una persona al cual no le puedan aplicar una pena, sí se la puede llegar a reducir por el estado en el que hubiese estado en ese momento. Ahora, usted por la experiencia forense que tiene, doctor, ¿usted cree que después de todas las imágenes que vimos, después de la conciencia que mostraban cuando enviaban los chats, cuando cerraban ese pacto de silencio, al estilo de acá de esto no se habla más, nadie habla nada de esto, ¿coincide con lo que usted me acaba de relatar? ¿Coincide con lo que expresó hoy Máximo Thompson? Estas lagunas, esta memoria selectiva, yo lo digo en mis propios términos. ¿Tiene relación o es un invento? No, yo no creo en absoluto que sea la realidad de lo sucedido, pero me parece que es lo que están intentando incrustar dentro del debate. Bien, bien. Luis. No, había otras cuestiones que recién lo mencionaba Florencia y hay que mencionarlo y recordarlo. El testimonio de Duarte. Acá quedó comprobado que llegaron y tenían los nudillos marcados. Y por otra parte, o sea, no fueron solo 2 patadas. Y por otra parte, en realidad sería una pregunta para Florencia. ¿Cuántas veces una patada te deja la marca de la suela? ¿Fue una patada o se apoyó la suela, se apoyó la zapatilla para golpearlo de esa manera a la víctima? Después yo le voy a preguntar al doctor hasta qué punto uno puede no tener conciencia de esa marca, pero primero con Florencia. Bueno, en esta patada, que digamos fueron 3 en realidad, pero una sola se pudo peritar porque había la cantidad de trama suficiente para peritar, tuvo la característica de que estaba del suelo debajo, ¿no? Porque en el aire no se puede marcar esa patada, y hubo una ruptura de vasos sanguíneos. O sea, el golpe fue completamente en seco, no fue presión, o sea, no pudo haber sido una presión en el hecho de que estaba tratando de presionarlo. Fue un golpe en seco y un golpe a traición, digamos, también. A ver, fue un golpe en el piso, primero lo derriban, después lo atacan en la cara, a pisotones en la cara, literalmente. Me parece que en ese sentido la prueba es contundente, y aparte hay testigos que directamente dice, le pegaba como si fuera una pelota a puntinazos en la cabeza. Eso generó tal edema, también Rafael es médico, tal edema en el cerebro que generó una presión y afectó los centros respiratorios, los centros de control del corazón también. Rafael, ¿uno puede tener un estado emocional tal que se olvide de todo eso que hizo? Generalmente no se olvidan de todo, se olvidan de parte.
Y lo que no tiene correlación es, digamos, la gravedad de la lesión con el estado psíquico de la persona al momento de cometerla. No es porque si tiene una obnubilación más grave que otra, la lesión va a ser más leve o más grave. No, son cosas que van en paralelo, no se cruzan. Bien. Doctor, quiero alguna conclusión adicional con respecto a lo que hoy escuchamos de Máximo Thompson, porque usted acaba de decir, y le pido que me lo recuerde, acaba de decir en términos técnicos mucho mejor que yo, algo parecido a lo que yo llamé memoria selectiva, ¿no? Thompson se acuerda de esto, pero no se acuerda de lo otro, se acuerda de lo que le conviene y da la sensación de que no se acuerda de lo que no le conviene o directamente no lo quiere señalar. ¿Cómo se llama eso y si efectivamente se puede ver en las declaraciones de Thompson de hoy? Son amnesias parciales o amnesias lacunares que se dan en los típicos episodios de emoción violenta, que es un término jurídico, que tiene mucho condimento médico y forense, pero yo creo que lo que quieren hilvanar va más por ese lado, de una manera muy precaria y que no tiene ningún tipo de sustento y todas las pruebas les juegan en contra. Pero creo que quieren ir por ese lado, que es el único que les queda, es intentar disminuir la pena de alguna forma, porque todo el plexo probatorio de la acusación es demoledor. Entonces, claro, yo no creo que haya sido azaroso que el que haya salido a hablar hoy haya sido el que más complicado está. Claro. Bueno, pero muy claro. Doctor Rafael Herrera Milano, muchísimas gracias. Un gusto, buenas noches. Buenas noches. Nosotros nos quedamos acá porque tenemos mucho, pero mucho más para...